ahí está la propuesta. Si yo tengo motorcitos acá, entonces fíjense, me voy acá y por ejemplo digo 15 HP, recuerdo cuánto es la tensión, 460. Fíjense, y por acá, ¿dónde tengo 15 HP? Acá está. ¿De cuántos polos? Veamos de cuántos polos es. Es de 2 polos. Entonces acá yo tengo 15 HP, 2 polos, ¿ven? El de 3500 RPM. ¿Cuánto es la corriente? Es 38. ¿Cuánto debe ser la corriente? En 460. Saben que la tensión está debajo siempre. Debajo está 220, ¿no es cierto? Entonces lo multiplico 38 por 220 entre 460 y ya tengo la corriente. Al toque saco el factor de potencia, el coseno, arco coseno de 0.9 y ya tengo la corriente con su ángulo. Eso no pueden hacer, jóvenes. Yo les decía en el examen, ¿no? ¿Para qué fórmula? Potencia arriba, raíz de 3, la mayor parte. Si haces un examen así, obviamente que pues te vas a demorar 6 horas han tenido para hacer su examen. ¿Pero por qué, pues? ¿Para qué tienes...? Es decir, el que formule el examen, pues obviamente tiene que ponerte un montón de cosas, ¿no? ¿Para qué? Con esos datos que les digo, pone un número acá y un número acá. ¿Cuánto te demora sacar la potencia de este grupo? No creo más de 5 minutos. Es rapidísimo. Entonces, sacar este y sacar esto es facilísimo, ¿no? Después, como ya tienes esta potencia acá, obviamente que no hay bancos, no tiene nada de bancos, entonces si tienes esta potencia, tiene la corriente total. Esa corriente total lo colocas acá. Esta corriente es facilísima, lo sacas también igual. ¿Ya para qué vas a sacar raíz de 3? De frente vas al catálogo. Para eso es el catálogo. Acá sí tienes que aplicar la corriente. Y en este caso tiene la corriente también de 500 del catálogo. Suma las corrientes y ya tienes la potencia total. Y de ahí, pues, lo multiplicas por 0.8 eso y ya puedes calcular el transformador. Y si tienes el transformador, ya puedes calcular los interruptores. O sea que, fíjense. Recuerdan que una oportunidad les dije, ¿no? Hemos hablado con ustedes, que un profesor debe tener, por un lado, experiencia, por otro lado, voluntad de hacer las cosas y por otro lado, pues, obviamente, el conocimiento. El ejercicio que han tenido es un ejercicio práctico, es un ejercicio de una empresa que en algún momento lo hemos hecho. Es una casuística, es un caso concreto. Necesitamos jóvenes que salgan a trabajar y estén pues, con una habilidad de poder hacer ese tipo de ejercicios. Seguramente ustedes tienen otro curso que les ponen pues una cosa muy simple, ¿no? O sea, ¿qué ganamos con, o sea, el alumno qué gana al final? Muy poco, ¿no? Y si les tomo un examen para que memoricen, peor, pues no vamos a aprender nada. Asimismo les manifesté, ¿no? Les dije, no se preocupen de las notas. Las notas es lo que menos se debe preocupar. Si han salido mal, no hay problema, se toma otro examen. Pero ya conocemos cómo es la mecánica de poder saber dar un examen. Si ustedes optan por ese camino, entonces, ¿para qué esté el catálogo ahí? Si ustedes ponen la fórmula, para cada motor que van a hacer fórmula, entonces eso nunca... Además, ustedes tienen su computadora también. Y han visto cuál es el procedimiento, ¿no es cierto? Si en la muestra, o sea, en la muestra que hemos hecho, hay una celda en Excel con el procedimiento, yo en vez de ustedes lo hubiese hecho así, ¿no? Y con ese tipo de procedimiento, ¿en cuánto tiempo das tu examen? No más de 1 hora.
Pero para que hagan su programita, eso les va a llevar tiempo, pues, o sea, eso es ya dedicación. ¿Qué ganan al final? Ojo, de lo que ustedes saben a lo que ustedes ya terminen sus estudios, no está muy lejos, ¿no? Los cursos que vienen después son cursos ya de carrera también. Se supone que ahí le deben dar también puro casos concretos. La idea es al final, para cerrar, la idea es que ustedes cuando se van, se lleven de cada curso algo para poder trabajar. Acá ya ustedes pueden hacer compensación reactiva y pueden hacer dimensionamiento de conductores, o sea, dos cosas. ¿Hay alguien que quiera brindar alguna opinión o algo por el estilo? Ya tenemos ahí el solucionario, vamos a calificar. Una vez que calificamos, sacamos el solucionario para que ustedes puedan enterarse de cómo hacer las cosas. Profesor, yo tenía una duda para... Yo, la primera pregunta la había hecho con el cuadro de motores de su PDF de clase. Y después, cuando ya terminó, o sea, cuando terminó el examen, revisé a ver para comparar con el cuadro que estaba en el examen, era diferente. Los valores para los motores. Sí, pero ¿dónde está la pregunta? O sea, la primera pregunta, para rellenar los cuadros de los motores, para hallar el factor de potencia, la eficiencia, los valores que tenía el PDF de clase que se dio, era diferente al del examen. O sea, No, en el mismo examen hay un cuadro de valores para los motores. no te entiendo realmente. Es, no, mi duda es que yo hice con la tabla de su clase, la tabla de motores de la clase. Ahí en la primera pregunta fue... A ver. Teníamos que completar un recuadro de los motores para hacer la... Y ahí está este recuadro. Para ese recuadro, para Ya. completar el factor de potencia y la eficiencia, en ese mismo examen había un cuadro. O sea, no revisé el examen. O sea, en ese mismo examen hay un cuadro de valores para los motores. El examen es no veo. Y en el examen... Lo que pasa es Esa tabla, profesor. Ya, que tiene esta tabla, esa tabla es que usted nos había dado en el examen, ¿no? Pero yo, o sea, yo usé la tabla de la clase de usted. ¿Y qué es diferente esa tabla? Sí, pues, pero con este catálogo tienes que solucionar los problemas, pues. Ajá. Pero ¿cuál es la duda que tienes? Claro, es que el resultado va a cambiar, profesor. Porque, Si, por ejemplo, el resultado te va a salir con lo que tú haces, ¿no? Te va a salir 63 y el otro te va a salir 65, ¿cuál es el problema? claro, no varía mucho. Sí, sí, después me das cuenta que no variaba mucho el factor de potencia y la eficiencia, no variaba mucho. Mira, no te olvides que tú estás haciendo diseño. Y en un diseño el cable está 25% por encima de la nominal. Los interruptores están con 20% por encima de la nominal. Entonces, esos porcentajes te absorben. Patricia, ¿qué tal? ¿Leen en la pantalla? Sí, profesor, sí se puede observar. Ya. Muy bien. Acá vamos a ver un pequeño apéndice que se llama sistemas de aterramiento. Algunas definiciones que espero que lo lean, como es, por ejemplo, la definición de apuesta a tierra, que es una cometida, etcétera. Son definiciones básicas que ya ustedes en electrotecnia lo han estudiado. La parte 2 es la instalación y mantenimiento de los sistemas de puesta a tierra. En cuanto a la instalación, mucho tiene que ver, les dije que vayan a www.procobre, ahí hay más de una docena de películas, de videos donde se nota fehacientemente cómo es el proceso para hacer una puesta a tierra. No se nota tan bien la parte del diseño en sí, o sea, la ingeniería en sí,
que uno debe desarrollar para hacer la parte del diseño. Acá tienen ustedes algunos consejos. Dice, por ejemplo, no colocar un electrodo muy cerca de los muros, rocas, patios estrechos, rodeados de muros, etcétera, lo cual impedirá la difusión de la corriente de fuga. ¿Por qué? Porque el pozo de tierra no es otra cosa que debe atraer, dado su resistencia del punto de falla hacia el pozo de tierra, dado una resistencia baja, debe ser un camino para que la corriente se vaya por allí hacia la masa. Evitar instalar en riberas de ríos, etcétera, porque tarde o temprano se va a tener problemas de igual manera. Para una mayor eficiencia y vida útil de la instalación, el electrodo se deberá instalar debajo de la cimentación de los edificios. Siempre que se hace un edificio y cuando ya están haciendo las columnas, inmediatamente se debe pensar en una malla de puesta a tierra. ¿Por qué? Porque vas a hacer una malla sin mucho costo, porque la parte civil, quiera o no quiera, el terreno van a tener que aplanarlo, van a tener que trabajarlo, entonces ahí puedes hacer una malla. Porque hacer una malla en un piso, a nivel de piso terminado, es carísimo, muy caro. Y más caro es la parte civil. ¿Qué se hace con esto de... Si yo tengo, por ejemplo, una malla o tengo un sistema de aterramiento mediante electrodos, que vamos a ver ahora, ¿cómo hago para unir un cable con la jabalina? ¿Cómo hago para unir un cable con otro cable? Antes se utilizaban uniones o empalmes en derivación, pero eso ya es historia. Hoy en día se utiliza la soldadura Caldwell exotérmica. Por ahí en algún momento vamos a ver una pequeña película para que ustedes puedan visualizarlo y puedan tener el criterio de cómo es que se hace. No debemos utilizar como electrodos el neutro de una instalación, las tuberías de aire comprimido, las tuberías de fierro galvanizado o en todo caso las tuberías de gas. De GNB, o sea, gas natural. Algunos consejos para mantener una buena resistencia de tierra. Hemos visto que los factores que alteran un sistema de aterramiento es la humedad, la salinidad. Por ejemplo, en cuanto a estas dos, se necesita que la humedad sea significativa. Significa que el terreno tenga un alto contenido de sales. Cuando tenemos las tierras o los suelos, lo tenemos con unas sales empobrecidas, entonces es necesario hacer una excavación y por el lado donde se va a introducir el electrodo, mezclarlo con cloruro de sodio, carbonato de sodio, sulfito, etcétera, y ustedes ven materiales que hacen posible el tratamiento con sales. De igual manera se hace el tratamiento con geles, y ahí tenemos algunas características técnicas de los geles comerciales. Para preparar una solución química hay una infinidad de métodos. Mejor sería familiarizarse con algún fabricante. El fabricante te va a decir tanto por ciento de material impregnante, que son este tipo de sales, y tanto de tierra de chacra, tanto de humedad, y pues de ahí te va a salir un determinado valor de resistividad. También nos dicen acá, por ejemplo, disolver bien el contenido de la bolsa blanca amarilla, en este caso del gel comercial, en un balde de plástico con 20 litros de agua normal. Y la solución obtenida se verterá sobre el nivel superficial cóncavo del pozo o de la zanja, esperando su total absorción en el terreno. Y el paso siguiente, que no dicen estas recomendaciones, hay que ir chequeando para que tú chequees cuánto es la resistividad. Lo recomiendan los fabricantes,
que debes estar midiendo la resistividad del suelo. Hay que hacer algunas pruebas y controles en el procedimiento. Se hace una inspección, una medición de la resistencia puesta a tierra antes de la puesta en funcionamiento de la instalación por parte del personal técnico calificado. Hay algunos reglamentos, unas recomendaciones, o en todo caso nosotros como ingenieros debemos de elaborar el procedimiento. Siempre para poder hacer algo hay que tener un procedimiento. Es igual que un médico, ¿no? Un médico para que diagnostique algo tiene que tener un procedimiento. Y habrán visto, lo primero que hace, te mide presión, temperatura, y después, pues, el médico te hace algunos ensayos adicionales dependiendo del mal, y si no, el paso siguiente es pruebas, protocolos, o sea, ensayos, ¿no? Tienes que ir a los laboratorios a hacer los ensayos que el médico te recomienda. Entonces, todos los trabajos que hacemos en electricidad, por eso decimos, si tú tienes una muy buena ingeniería, que en la práctica es ingeniería básica, ¿hasta cuándo? Sexto semestre. Si los 6 semestres has estudiado correctamente, el resto para un estudiante es un juego. ¿Por qué? Porque ya sabes la parte básica. ¿Qué te tiene que dar el profesor? Procedimientos. ¿Cómo hacerlo? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y resultado final. Si uno de los pasos no te sale bien, pues abajo debe tener la solución, ¿no? Si mides, si está, por ejemplo, mides el aislamiento y está en 10 megaohmios, entonces tienes que tener una opinión en ese sentido. Versus otro circuito que al medir el aislamiento te sale 1 giga, por ejemplo, 1 gigaohmios. Entonces, nosotros ya en especialidad lo que hacemos es recordarte que tú has estudiado circuitos, entonces sabes qué es 1 amperio, sabes qué es 10 miliamperios. Entonces debes saber diferenciar una cosa de la otra. 10 amperios es una corriente normal que va a desarrollar un trabajo aguas abajo. Y en cambio 10 miliamperios es una corriente una corriente de fuga que no te va a significar ningún trabajo, o sea, no va a desarrollar trabajo. Esas corrientes de fuga, lo ideal es que sean 0, pero como tenemos materiales reales, materiales aislantes, entonces esa fuga siempre va a existir. Todo el procedimiento que vemos, lo vemos con la Comisión Electrotécnica Internacional. Esta Comisión Electrotécnica Internacional tiene unas normas con las cuales se fabrican, se hacen las pruebas y se trabaja en los sistemas de aterramiento. Un momentito, por favor. Muy bien, jóvenes. Enseguida, cuando dice continuación, hay algunos consejos que son más que nada caseros para que ustedes puedan hacer frente a los trabajos que van a encontrar. Vale decir, los pozos de tierra, comúnmente lo conectamos, o sea, la jabalina lo conectamos a través de se llama conectores tipo A, que consiste en una tuerca y un tornillo. Entonces la apretamos, lo limpiamos y cada vez que se hace mantenimiento, eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si tú le pones soldadura exotérmica y lo conectas con una pernería de bronce, ese tipo de trabajo te sale caro. Y la competencia de seguro que va a estar con costo. Porque todos los trabajos que hacemos no somos los únicos que hacemos ese tipo de trabajo, sino se hace una cotización y hay bastante competencia. Solo que nosotros debemos saber, ¿no? Que eso en vez de poner tuercas y tornillos en un sitio donde vas a poner sales, dióxidos, etcétera, elementos químicos, la superficie de las tuercas, los conectores y de la misma jabalina se van a sulfatar. Muy bien, entonces la parte 3 consiste en diferentes tipos o modalidades, ¿no? De hacer un sistema de aterramiento. Por ejemplo,
Yo tengo una jabalina, acá tengo el nivel de piso terminado, acá tengo una determinada altura, acá tengo una resistividad y la otra resistividad es hasta la parte infinita. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a hacer un pozo de tierra en una resistividad y en otra resistividad. Entonces, por lo tanto, yo debo ver esta resistividad equivalente, que por ahí tenemos en la parte teórica y aplicativa, se ve cómo es que yo encuentro esta resistividad equivalente. Esta resistividad no es ni Rho1 ni Rho2, es un equivalente y hay un método para encontrarlo. Pero en esta resistividad me dicen, no, que esta resistividad 1 y la 2 son iguales. Y por lo tanto, yo tengo esta resistividad en el caso de que estos dos niveles sean iguales. Pero si no son iguales, hay un método para poder encontrar cuál es el equivalente de las dos. Y a esto le llamamos el sistema de puesta a tierra a nivel de suelo. Normalmente los pozos de tierra lo hacemos con este criterio. Digamos 30 centímetros debajo del nivel de piso terminado, ubicamos la jabalina y esta resistividad no me estaría significando la intervención en el cálculo que voy a hacer con la resistividad 2. Pero me dice, la resistividad 1 y la resistividad 2 son iguales, por lo tanto, tengo un solo valor y aplico este modelo. Y me dice enterrado a profundidad H. Ahí tenemos, dice, dos jabalinas dispuestas en línea recta. Dos jabalinas dispuestas, ya vimos las jabalinas anteriores, que están a una distancia A. ¿Qué significa la distancia A? Significa que para evitar reflexión de la circulación de la corriente, yo necesito saber cuánto es la profundidad de esto, es 2.4. Sí, imagínense ustedes, 2.4 y lo he hecho hasta acá. Acá voy a tener 2.4 y 2.4 el otro está acá, entonces voy a tener 4.8. Entonces, por eso se dice que la distancia mínima de los dos electrodos para no tener reflexión debe ser 6 metros de distancia, no menos. En la práctica vas a encontrar, por ejemplo, acá un pozo de tierra acá, otro pozo de tierra acá, y desde el centro de ese pozo de tierra al otro centro hasta 3 metros. Entonces, en ese caso, en vez de encontrar un equivalente de una resistencia con respecto a otra, vas a encontrar un valor que es muy elevado respecto a lo que se podría obtener. 3 jabalinas, dice, 3 jabalinas dispuestas en línea recta. Acá tenemos 2, acá aumentamos una tercera y la separación es A. Si estas jabalinas son diseñadas con este método. Esta es una jabalina, ahí tengo 2 jabalinas y ahí tengo 3 jabalinas. 4 jabalinas y acá tenemos la leyenda, ¿no es cierto? Y acá nos habla de la resistividad equivalente. Y acá está la formulita para la resistividad equivalente. O sea, en estas tablas, lo hemos sacado de la IEEE, y entonces ahí tienes toda la solución para poder tener... ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá me dicen, llegas con un pozo de tierra de 20 ohmios y te están pidiendo menor de 5? Ahí no vas a llegar, ahí debajo tampoco. Con eso sí vas a llegar. Y para poder bajar aún más, se pone un contrapeso. ¿Qué significa un contrapeso? Un electrodo soldado de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hacia este lado. O sea, una jabalina horizontal que une esta jabalina con todas las demás. Y por lo tanto, ahí tienes que poner soldadura exotérmica Cadwell. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seguimos entonces. Jabalinas dispuestas en anillo. ¿Cuántas jabalinas vas a poner en el anillo? Va a depender de tu diseño. Va a depender de, como les decía, ¿no? Si yo coloco esta jabalina de 2 metros, 2 metros, 2 metros, entonces tendrían que tener una separación de 4 metros o 4 metros y medio a 5.
Entonces necesitarías un espacio bastante grande como para que puedas hacer esta disposición. Ese es el detalle. ¿Cuándo lo vas a utilizar? Bueno, y entonces en ese caso tendría que poner un electrodo acá, ¿ves? Un electrodo para unir las jabalinas. ¿Cuándo lo vas a utilizar? Cuando, por ejemplo, las anteriores que hemos visto no satisfacen. Realmente un sistema de aterramiento muchísimo depende de tu ingeniería básica, porque ¿qué hace la puesta a tierra en la parte original? En este punto debe estar conectado por un cable que va por un tubo aislado hacia la carga, aunque las normas NEMA dicen, no, ¿para qué lo vas a aislar? Mejor lo dejas sin recubrimiento y que vaya por el piso. Tiene su razón y tiene su ingeniería y el por qué hacer de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vas a buscar con este conductor hacia la tierra? Vas a buscar, ¿no? Que la corriente de falla que está por este lado venga por el cable del sistema de aterramiento, un cable principal, llegue a este punto y este punto sea capaz de conducir, tener contacto con los suelos, por eso que alrededor de esto se hace un tratamiento del suelo. Profesor, disculpe. Sí, Profesor, disculpe, ¿podría repetir la parte de las varillas cuando están separadas de 2 o 3? Sí, pero primero tienes que entender esta parte, o sea, ¿cuál es el objetivo de una jabalina? El objetivo de una jabalina es recepcionar la corriente y hacer que la corriente circule hacia el terreno. Ese es el criterio. Y para que circule, el cobre tiene que estar completamente limpio. Si un cobre ya tiene, por ejemplo, 2, 3 años, el muck que se forma entre la tierra y el cobre ya hace un recubrimiento todo el entorno. Y llega la corriente y ya no va a conducir porque hay una capa de aislante. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué hacemos que esto sea un cilindro hacia abajo? Se hace el cilindro con la finalidad de que alrededor de la jabalina, en lo que va de diámetro, se haga un tratamiento del suelo. ¿Para qué? Para que aumente la capacidad de conducción de esta jabalina. Vale decir, ese producto que va a estar alrededor de esta jabalina tenga una baja resistividad y por lo tanto baja resistencia, que recepcione la corriente de falla que viene y lo haga conducir por el piso, por el suelo, por el subsuelo. ¿No es cierto? Entonces, el criterio es el siguiente. Vas a hacer un buen pozo de tierra siempre y cuando la resistencia de puesta a tierra, que es la resistencia de esta jabalina, esa resistencia sea baja y los materiales impregnantes, los materiales con los cuales has curado acá el suelo con la tierra de chacra, con sales, etcétera, ayuden que la conducción de este metal sea muy buen conductor con respecto a las tierras, a los materiales que están junto a él. Si eso no haces, entonces no vas a tener buen resultado. El otro método es que tú puedes tener el cobre hacia abajo, protegido con bentonita toda la vuelta y la bentonita va a evitar que se produzca una capa azulina o verdosa alrededor de la jabalina. ¿Qué vamos a ganar con eso? Vamos a ganar que este elemento tenga conducción con el suelo propio del terreno. Si en caso yo tengo, por ejemplo, Villa El Salvador, pone 2 metros 40 de jabalina, lo mides y vas a estar por 200, 300 ohmios. ¿Por qué? Porque bajas 3 metros, bajas 4 metros y es arena. No encuentras terreno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Donde vas a hacer el trabajo, bajas unos 3 metros, le pones alrededor un cilindro con fierros atravesados al medio para evitar que la tierra se llene al cilindro que has abierto.
Y una vez que tenemos acá, tenemos que hacer una inyección de bentonita hacia el fondo. Y ahí podrás notar, nosotros estamos acá en el primer modelo. De estos modelos hay más de 100. Entonces, hemos hecho un diseño, por ejemplo, acá tenemos la jabalina y abajo tenemos un rectángulo, o sea, una plancha de cobre. Se hace la inyección de material impregnante y con una plancha de cobre llegamos más o menos a 1.5 ohmios. Pasa 6 meses y está en 2 ohmios más o menos, ¿no? Pasa un año y ya está 2.5 ohmios. Entonces como ustedes pueden ver, ¿cuál es el criterio? El criterio es simplemente la ley de Ohm. Ahora sí, joven, ¿qué es lo que deseaba? Precisamente sobre la separación de los de las jabalinas. Esta jabalina, pongamos, tiene 2.4 metros. Y esta tiene 2.4 metros. Si yo pongo de acá, esta A vale 4 metros. Entonces, este de acá va a tener un radio, ¿no es cierto? Viene acá y va a tener un radio por este lado, y este también va a tener un radio que va a hacer circular la corriente hacia esta jabalina. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que voy a tener un radio con una inyección de corriente, y este va a tener otro radio con una inyección de corriente y se van a cruzar. Si ellos se cruzan, entonces se denomina, voy a tener una resistencia reflejada. Entonces, en vez de producirme una reducción de los ohmios, o no voy a reducir al 100% los ohmios que necesito que sea así, según fórmulas, según el diseño. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo me imagino, tengo 2.4 metros acá, 2.4 metros acá, le damos 1 metro en el medio y decimos, ¿no? Esta distancia mínima para jabalina de 2.4 metros debe ser 6 metros. ¿Qué pasa si yo tengo un terreno? Todas estas jabalinas que estamos viendo acá son jabalinas en las que yo voy a darle esta forma, ¿ves? Esa forma. Van a ser verticales. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, tienes un terreno por Lurín, 1 hectárea o una manzana, digamos? Tienes una manzana, entonces tengo un terreno grande. Para hacer los sistemas de aterramiento también se colocan jabalinas horizontales. De esta manera. Igual, en el www Procobre, ustedes van a poder encontrar también un gran número de películas en las que van a ver cómo se hacen cómo se instalan estos electrodos horizontales. O contrapeso se dice, ¿por qué? Porque cuando es horizontal se denomina contrapeso. A nivel de piso, si tienes acá encima, por ejemplo, una capa de 15 centímetros y encima tienes un jardín, muy bien sería aplicar este sistema. Si yo tengo acá una capa de un suelo que no lo quiero utilizar y digamos a 1 metro tengo una resistividad baja, entonces hago la zanja y acá podría utilizar este modelo. Podría utilizar modelos como acá es 2 contrapesos a una profundidad H dispuestas en paralelo. ¿Cuánto es la distancia que necesitas poner acá en paralelo? Vas a las tablas y en las tablas te va a decir, ¿no? 1,50 m, 2 metros y hasta 0.75. Muy bien, entonces decíamos cuando tenemos un terreno bastante grande, se utilizan los electrodos horizontales, a los cuales también se le llama contrapeso. Uno es a nivel de piso terminado y el otro es a una profundidad H. Su formulación lo tenemos acá. Si nosotros hiciéramos únicamente, por ejemplo, hay un curso que se llama Sistema de Aterramiento y una maestría también en Sistema de Aterramiento, tendríamos que ver de dónde sale esa fórmula. La IEEE nos proporciona este formulario ya comprobado con toda seguridad. Igual cuando es a nivel de piso y enterrado a una profundidad H. Les decía, acá en el primer caso son dos contrapesos o jabalinas a una profundidad H, una disposición en paralelo.
También podemos tener una disposición perpendicular, ¿ven? Acá la mitad y acá la mitad. O sea, el cálculo se hace cuando nos pide una longitud, se suman las dos mitades y ya tenemos la longitud total. Tenemos dos contrapesos a una profundidad h en una disposición en oposición. Tenemos acá un contrapeso jabalina, hacia allá un contrapeso y jabalina, y el punto de conexión es acá en el centro. 3 contrapesos enterrados a una profundidad h. Acá tenemos 120, 120 y 120, con una longitud L sobre 3. O sea, L en esta fórmula que tenemos acá se divide entre 3 y ahí vamos a tener el armado de las jabalinas. Tenemos 4 contrapesos enterrados a una profundidad h. La jabalina que vamos a utilizar entre 4. No necesariamente la jabalina tiene que ser 2.4. Podría ser 6, podría ser 5, depende del diseño que van a hacer. 6 contrapesos enterrados a una profundidad h. O sea, ¿qué se busca, jóvenes? ¿Qué se busca? Se busca el mayor contacto de lo que vendría a ser, en este caso, la puesta a tierra, las jabalinas, con el terreno. Contrapesos en trayectoria cerrada, un cuadrángulo a una profundidad h. Acá lo tenemos, que puedes tener como conexión estos puntos en oposición. Después tenemos contrapesos en trayectoria cerrada tipo anillo a una profundidad h. También de la misma forma, ¿no? La longitud simplemente es la longitud del anillo. Y finalmente tenemos los contrapesos en trayectoria cerrada, malla a una profundidad h. ¿Qué significa? Que primero calculas la malla y después esta malla debe ser probada con las tensiones de toque y paso. Y las tensiones máximas de toque y paso también están en la IEEE y te recomiendan, ¿no? Tensión de paso menos de 1250 voltios. Tensión de toque menos de 1550 voltios. Si te sale más, entonces tienes que definir en qué punto, por ejemplo, en este cruce, poner una jabalina conectada a la malla, pero plantada hacia la profundidad del suelo. ¿Cuántas mallas vas a colocar? ¿Cuántas jabalinas vas a colocar? De repente 1, 2, 3. El cálculo te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Ahí tenemos la formulación, tenemos la leyenda. Y por acá tenemos el cálculo de los electrodos utilizando el método de Schwarz. Todo lo que estamos viendo, por si acaso, está en la IEEE. Y acá tenemos resistencia, red de malla y jabalinas, resistencia de los reticulados. Acá tenemos si es 1, si es 2, cuál es el reflejo entre 1 y 2 y la resistencia combinada total entre las dos. La leyenda que nos va a permitir solucionar toda la formulación que tenemos acá. Contrapesos en anillo y jabalinas, o sea, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? En anillo, acá tenemos la formulación, jabalinas equidistantes también en anillo, la resistencia mutua que voy a tener entre ellos y la resistencia combinada que va a significar ya con el alimentador principal de la puesta a tierra. Bueno, como cuarto caso tenemos jabalinas comerciales. Estas jabalinas comerciales tenemos una formulación muy simple que es el centro de la parte del cálculo de aterramiento. Ahí tenemos un concepto muy simple que ustedes lo conocen. Si tengo una puesta a tierra con R1 a una distancia técnica, se pone R2, R3, Rn. Si tengo los dos, tiene la misma resistencia, obviamente que esta resistencia equivalente va a ser la mitad. Si tengo 4, va a ser un cuarto y así sucesivamente. Entonces, aplican las resistencias en paralelo, tal cual ustedes han estudiado en circuitos. Se define un índice de aprovechamiento e índice de reducción. Entonces, se dice que el índice está en función de la cantidad o de las resistencias equivalentes que vamos a tener. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos en este caso la resistencia equivalente y acá tenemos el número de jabalinas.
Y por eso se dice que esta curva, si yo tengo, por ejemplo, una jabalina, voy a tener una resistividad por 0.44, que vamos a ver unas tablas de donde sale. Si yo tengo 5 jabalinas, venimos acá y voy a tener este valor. Simple y llanamente, teniendo conocimiento de cuánto va a ser la resistividad, ya puedes tener la resistencia equivalente. Manejando tablas, y me dicen, con un espaciamiento de 2.5, 4 y 5 metros. Tenemos la primera tabla, alineadas, dice igualmente espaciadas. La jabalina va a tener 2.4, es va a ser de 1 pulgada, y su resistividad aparente va a multiplicarse por esta constante. Y entonces, cuando tiene 2.5, dice 2 jabalinas hasta 16 jabalinas, 3 metros hasta 16 jabalinas, y estamos definiendo esta constante que me va a permitir que la resistividad sea más pequeña. Ahí tenemos con 3/4 de pulgada, tenemos con 5/8, media pulgada, y ahí tenemos la información de dónde hemos sacado toda esta teoría. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, profesor, tengo una pregunta. Adelante. Profesor, usted nos ha mostrado los diversos tipos, ¿no? O sea, posición vertical, horizontal o de forma de anillo, pero en sí, si a mí me mandaran a hacer un trabajo, ¿cuál sería lo óptimo, no? Porque realizo el estudio del suelo, pero ¿cuándo utilizar circulares o cuándo utilizar esos que se encuentran desfasados 60 grados, 120 grados? A ver, mira, hay un curso que se llama, por ejemplo, protección de sistemas eléctricos de potencia. Pero protección de sistemas eléctricos de potencia va a ser un curso, un muy buen curso si has estudiado el sistema de accionamiento. ¿Por qué? Porque normalmente el profesional piensa, ¿no?, que ir a protección de sistemas eléctricos de potencia te van a enseñar a diseñar un sistema para arrancar un motorcito, ¿no? Un motorcito de 500 HP o un motorcito de 100 HP, algo por ahí. O sea, protección de sistemas eléctricos de potencia es un tema que está ceñida a las redes, a las fuentes, en sistema de potencia. Cuando hablamos de sistema de potencia, cuando una red pues tiene, para hablar de sistema de potencia tendríamos que estar hablando de 10 mega para arriba, algo por ahí, ¿no? Pero si es una casita, por ejemplo, no puedes hablar de sistema de potencia. Entonces, ¿cuándo ese curso va a ser excelente? Cuando has estudiado la parte de protección en sistema de accionamiento. Ya vas a tener la idea, tienes el concepto de cómo es que debes proteger la carga, cómo es que debes proteger los conductores, cómo seleccionan los sistemas de accionamiento para esa carga. ¿Cierto? En sistema de aterramiento en pregrado, dice nosotros estamos estudiando medidas, no se olviden del curso, medidas eléctricas. Cuando yo ingresé a San Marcos, medidas eléctricas hacían su laboratorio, no encontré nada, porque simplemente el profesor, dado su experiencia, lo indicaba y les hablaba un par de clases y ya está, ¿no? No es un curso de especialidad. Si ustedes quieren, como les decía hace un momento, ¿no?, especializarse en sistemas de aterramiento, entonces tendrías que irte pues a la Universidad de Santa Catarina, o irte a Toulouse o al MIT, por ejemplo, donde hay maestrías o especialización en sistema de aterramiento. Entonces, pasado esa preparación a ese nivel, entonces ya vas a hacer un Justo Yankee, por ejemplo. No sé si ustedes lo conocen, pero ese es el que sabe más en sistema de aterramiento aquí en el país. ¿Cómo es que debemos hacer nosotros para la aplicación y responder tu pregunta? Debemos ir por partes. En la teoría que hemos visto de los pozos a tierra, hemos dicho, no puedes hacer nada si tú no sabes los estratos, ¿cierto? Hay que ver la estratificación de los suelos para que tú des el segundo paso.
Si haces un pozo de tierra sin saber los niveles o los estratos, te voy a mostrar acá, por ejemplo. No sé si esto es lo que tenga que... Este no. Espérate un momentito. Vamos a ver un estrato. Ahí están los estratos, pero va, esto. Si tú no sabes esto, entonces estaríamos a nivel de los albañiles, ¿no? Los albañiles abren el hueco, meten un montón de sales, un montón de productos, porque así han visto que se hace, y siempre lo hacen así. Sale bien, claro que va a salir bien. Pero dura eso, pues puede que te dure, ¿no? Pueda que acá la resistividad es, pues, no, digamos, menos de 100 ohmios metro, y pues te va a salir. Pero ¿qué pasa si acá tienes 800 ohmios metro? No te va a salir. Lo vas a llenar al pozo de tierra con agua y sal, y una vez que se seque el agua y sal, acá vas a tener vas a tener 300, 200 ohmios. Entonces, cuando yo defino qué tipo de jabalina, o qué muestra, qué modelo voy a utilizar, cuando yo sé cuando sé cómo es estos estratos, estos niveles de resistividad que tengo en el suelo donde voy a hacer el trabajo. Una vez que yo sé esto, entonces digo, 150 ohmios, una resistividad baja, puedo hacer acá un sistema de puesta a tierra horizontal. Acá tengo 270, no, ahí tengo que pulirme un poco más. Aquí en 36 podría ser un agujero, fíjate de acá hacia abajo, 3 metros más, acá tengo 1 metro prácticamente, abro un hueco de 4 metros y la jabalina no choca con ninguno de ellos, y de acá hacia abajo hago la puesta a tierra. Y ahí no voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque tengo una resistividad bajísima. Pero si yo no conozco esto, entonces no puedo elegir pues lo que hemos visto. Si no conozco la estratificación, yo no puedo elegir, por ejemplo, estos modelitos, ¿no? No puedo decir va a ser de esta manera, va a ser de esta manera. Cuando al final, de repente, por la estratificación de los suelos, voy a utilizar este modelo, que es el más elemental. Mal haría en recomendarte decir todas las soluciones están con eso. No va a ser posible. O decirte, no, todas las soluciones van a ser así. Si no puedes con 1, 2, 3, 8 pozos de tierra alineados, tampoco es una buena solución. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo, por ejemplo, 2, para irme a 3 pozos de tierra, ya tengo que estar pensando, ¿no? 3 pozos de tierra, ¿cuánto tiene que sumar ahí? Tierra de cultivo, tiene que sumar el albañil, tengo que sumar ahí los riesgos del tipo de terreno, pueda que tú estés ya a 1,80 m y se cae el terreno por acá y pobre hombre se quede enterrado en la parte del pozo. Tengo que ver supervisión, tengo que ver seguridad, o sea, tienes que ver plata, todo se hace con dinero. Por el otro lado tienes que ver la parte técnica, o sea, tus conceptos, que estás haciendo un pozo de tierra, tienes experiencia, has aprendido. O de repente, pues de hoy día para mañana quieres ser un ingeniero que ve sistema de tratamiento. Pregunte si no, si hay algo que aclarar. El que preguntó, ¿está satisfecho? ¿Quiere preguntar más o no sé? Sí, profesor. Una última consulta, profesor. Usted mencionó de que no deberíamos usar las jabalinas tipo Copperwell. Eso no lo entendí la clase pasada, el por qué. Ya, veamos acá. A ver, ¿dónde está la figurita? Fíjense. Esta varilla, necesariamente tienes que utilizar una varilla de cobre electrolítico. ¿Qué significa cobre electrolítico? Significa que el 100% de la varilla, tanto interna como externa, debe ser de cobre. ¿De acuerdo? Y si me dicen Copperwell, entonces, ¿qué significa? El Copperwell viene a ser un alma, o sea, la parte interna es fierro
fierro, hasta fierro negro, fierro con el cual se construyen las casas. Y encima de ese fierro con el cual se construyen las casas, lo sometes a un cobreado. Y entonces tú vas a tener toda la parte externa de ese fierro negro, lo vas a tener de color del cobre. Y va a ser cobre. Entonces, ¿qué pasa con este fierro negro que ha sido recubierto con cobre? Apenas recibe un pequeño golpe, por ejemplo, un golpe por medio de esta flechita, y le va a hacer un agujero al cobre. ¿Por qué? Porque el cobre es una capita delgada. Apenas se rompe esta parte del recubrimiento y se va cayendo, y en un mes ya no tiene nada de cobre. O digamos un año. Se desapareció el cobre. Si ya no tienes cobre, el fierro negro no es buen conductor. Entonces ya no tienes puesta de tierra. ¿Cuánto cuesta este copper? Está a 80 soles. ¿Cuánto cuesta el cobre electrolítico? Está a más de 300 soles. Entonces, la razón de utilizar el Copperwell es ese. Todas las puestas a tierra con Copperwell, 2, 3 años, y ya no hay puesta a tierra. Tienes que cambiar la jabalina. Mejor dicho, al momento que sacas la jabalina, se rompe. La jabalina era de 2.4 metros, y el momento de sacar, le va a sacar de medio metro, que es la parte que está prácticamente en la superficie. ¿Cómo? A ver, jóvenes, ustedes que han estudiado electrotecnia, química, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que me doy cuenta en cuál es cobre y cuál es Copperwell? Por la densidad de metal. ¿Por la? Densidad de metal. Sí, pero si tú tienes las dos varillas al costado, Se le hace prueba. Por el color, por ejemplo. Pues. Los dos van a tener el mismo color porque el recubrimiento de los dos son iguales. Lo metemos a una sustancia. Pero cuando vas a comprar no le vas a meter a una sustancia. El peso. Lo raspas. Pero donde vas a comprar no hay balanza, entonces podría ser el peso, pero dado el caso, casi el peso es muy parecido. Se raspa, profe. Y el ingeniero, ¿qué va a llevar? Un raspador, una herramienta para poder raspar y darse cuenta que, porque por ahí me dijeron, ¿no? Llevas una sierra en arco y lo hieres, ¿no? Lo rompes un pedazo, ¿no? Pero imagínate, somos ingenieros, no podemos bajarnos a ese nivel. Resultado. Profesor, si le hacemos una prueba de conducción, ¿no debería ser mayor al que está fabricado solo de cobre? Está bien, tu idea genial, pero ¿cómo tú vas a las Malvinas donde compramos? ¿Cómo te das cuenta que es Copperwell y cómo te das cuenta que es cobre electrolítico? Ahí no tienes instrumentos, no tienes nada, tienes el producto nada más. ¿Se dan cuenta? Ese es el resultado de llevar cursos que no tienen no tienen un fin, ¿no? Por ejemplo, yo voy a enseñar química, ¿para qué? Voy a enseñar física, ¿para qué? O sea, ¿y cómo? Y las aplicaciones, y casos concretos. A mí me enseñaron en la universidad, por ejemplo, sistema de aterramiento, pero más que me enseñaron, me hicieron un daño. Porque nunca me dijeron para qué, ni cómo, y qué formulación, ni nada. Yo he tenido que hacer una maestría, irme fuera del país para aprenderlo. Y se ha traído información que ustedes ya lo tienen ahí para poder digerirlo, poder aplicarlo. En resumen, ¿cómo te das cuenta? Fácil, jóvenes. En la misma chatarra donde tú vas y buscas, compras. ¿Alguien quiere intervenir? A ver. Pasándole un imán. Exactamente. ¿Cómo te pidas? Santos. Ya, Santos, me mandas un correo para ponerte a tu examen que has dado 4 puntos más. Le pones un imán, pues. A ver, contigo mismo. Al cobre, ¿qué va a suceder?
se le va a pegar el imán con más facilidad. Y al Copperwell, Apenas. te voy a poner 2 puntos nomás porque has dicho la respuesta al revés. El Sí. cobre no atrae, en cambio el fierro sí lo va a traer. Tú rozas el imán, 4 puntos te voy a dar. Pones el imán al cobre y pues no va a ser atraído. Lo sueltas y se va a caer. Lo pones al Copperwell y ¡pum! Se va a pegar. Entonces tú ya sabes que ese es Copperwell. Entonces al que te vende le dice, muchachón, ven para acá. Véndeme las jabalinas y me traes el imancito. Entonces te va a decir, ¿cuánto es el costo? Ahí te va a decir 250, 240. Entonces te está vendiendo cobre electrolítico. Pero si el pata te trae, porque las que están con Copperwell, entonces los que te venden, lo limpian todos los días, pues son más brillosos, o sea, a la vista es más agradable ese producto. Pero no te va a servir de mucho. Ahora, si tú vas a hacer ese trabajo para un cliente, tú tienes que pensar que es tu cliente. Tú tienes que pensar que tú comes de ese cliente. Tu futuro está con ese cliente. Y por lo tanto, el trabajo que haces lo tienes que hacer bien hecho, ¿no? Para que tu cliente te llame para otro y otro y otro trabajo. ¿Más preguntas? Muy bien. Veamos ahora un poquito qué significa hacer un sistema de aterramiento, ya que la parte económica, como ustedes saben, define pues el trabajo que vas a hacer. Muy bien, decimos cuando deseamos efectuar un proyecto, debemos tener presente las siguientes etapas por las cuales debe ser evaluado. El proyecto, obviamente, ¿no? En primer lugar, los trabajos de campo. En segundo lugar, los trabajos en escritorio, porque tienes que hacer la ingeniería y toda la capacitación que vas a hacer inicialmente. Suponte que comienzas con una pequeña empresa, entonces tienes que capturar el material humano, o sea, las personas con las cuales vas a trabajar, y se supone que si tú estás abriendo una empresa, ya has hecho prácticas, ya sabes hacer los pozos de tierra, sabes hacer mantenimiento a transformadores, a motores, etcétera, etcétera. Entonces por ahí dices, no, yo ya sé esto, ya sé lo otro, ya sé 3, 4 cositas, abro la empresa. Entonces ahí tú tienes que reunir a la gente, a los técnicos que van a trabajar en el campo y tú tienes que darle clases a ellos. Tienes que ir con los equipos y decir, la primera operación la haces tú. ¿Cómo se mide? Se mide de esta forma, con los CPPs adecuados, etc. Los trabajos en el escritorio, tú no vayas a pensar que el ingeniero es buenazo cuando él solito hace todo el trabajo. Tienes que trabajar con otras personas, con otros colegas, con otros jóvenes ingenieros que hagan el trabajo y lo hagan bien. Para eso tú tienes que enseñarlo. Entonces, tienes que preguntarte, ¿yo ya puedo ir a la empresa cuando ya conozco o todavía me falta un poquito de experiencia? Entonces hay que tener una cierta experiencia. Trabajo de campo. Primero las medidas del suelo. Aplicando el método Benner. Ya hemos visto qué significa el método Benner, cómo se aplica en las distancias. Hay una tabla que no voy de 1 a 1, sino voy de 2 en 2 y así hasta llegar a 16 metros. Se hace la medida del pozo de tierra, una vez que tengo el método o sea, la estratificación. Se hace la medida del pozo de tierra, se puede utilizar el método Becher, que es un telurómetro, o el método de voltio amperímetro también, para medir el pozo de tierra. O sea, yo necesito, si voy a hacer el diseño, tengo ya la estratificación, hago el diseño, se construye, una vez que pongo la jabalina y estoy llenando, digamos, a 1/4 de avance, hago una primera lectura. Cuando estoy en la mitad de ejecución, hago otra medición del pozo de tierra, igualito como si fuese el pozo de tierra. Entonces, si yo tengo en la segunda medición, yo busco, por ejemplo, una resistencia de 3 ohmios, y estoy por 20 ohmios, no voy a llegar a 3 ohmios. Entonces, en ese momento, paras el trabajo y te vas al tipo de jabalinas, y cambias tu jabalina. Si ahí tú tienes la formulación,
Al campo tú tienes que ir con 2 o 3 planes de trabajo, ¿no? La más fácil, un poquito más complicado y otro más complicado que te resuelve cualquier tipo de estratificación. Trabajo de escritorio. En el trabajo de escritorio se hace el análisis del campo, o sea, los resultados del campo haces el análisis y haces la estratificación de los suelos. Acá está y seleccionas la estratificación del suelo. ¿Qué capa vas a hacer por la puesta a tierra? Seleccionas el estrato según la resistividad equivalente que vas a obtener, selecciona los electrodos, tienes un valor mínimo de resistencia con la cual vas a tener que llegar y haces un detalle de ingeniería para el ensamblaje, o sea, para la elaboración del sistema de puesta a tierra. O sea que del escritorio, o sea, de las oficinas, deben salir planos, valores, tablas que se lleven en el campo. El campo, el personal de campo no entra mucho a la ingeniería, al cálculo, sino entra a la parte operativa. Según la IEEE me dice, no, un flujograma bastante certero de un sistema de aterramiento para puestas a tierra en baja tensión tiene este diagrama. Inicias, datos de campo, estratificación de los suelos, selección del estrato, resistividad equivalente, selección de los electrodos, resistencia de puesta a tierra. Si esto cumple, entonces se hacen los detalles ingenieriles y se hace el expediente. Con eso finalizamos el proyecto. Si no cumple, se hace una modificación del proyecto que podría significar, ¿qué pasa que no cumple? Por ejemplo, tú buscas una resistencia de 2 ohmios y llegas acá, por ejemplo, y estás en 30 ohmios. Tienes que irte a hacer nuevamente una medición de campo. Y si estás seguro que la medición de campo fue hecha correctamente, entonces tienes que venirte a la selección de los electrodos. Tiene 2 caminos hasta hacer el expediente. ¿Alguna consulta, jóvenes? Porque realmente este es el corazón de todo. Cuando trabajamos en baja tensión, no nos es significativo la tensión de paso y la tensión de toque. Entonces, estos dos tipos de tensión son más significativas cuando se está trabajando en media o hasta en alta tensión. Digamos 36, 60 kilovoltios para arriba es necesario. Mejor dicho, ni siquiera necesario, es obligatorio. Y en la IEEE hay unas tablas con las cuales me dan la opción de poder utilizar una tensión como máximo de paso 1250 y de toque 1550 voltios. Nos dice en baja tensión, por ejemplo, cuando la tensión es menor de 1000 voltios, resulta siendo los sistemas de aterramiento sencillos. ¿Por qué? Porque no se utilizan la tensión de paso y toque. En alta tensión, para mayor de 1000 voltios, sí resulta más caro porque se tienen que hacer sistemas de puesta a tierra mediante mallas, no jabalinas. Cuando hablamos de flujograma de un sistema de aterramiento para las puestas a tierra en baja tensión, podemos afirmar lo siguiente, que el valor de la resistencia de aterramiento debe ser mínima posible, siempre menor de 10 ohmios. Siendo un valor ideal, pues obviamente de 0. Si deseo construir un sistema de aterramiento muy confiable, esto nos obligaría a realizar un tratamiento químico y elegir el diseño adecuado. Técnicamente, un sistema de aterramiento es mejor cuando el valor de su resistencia medida es pequeña. Para lograr un valor muy pequeño de resistencia de puesta a tierra, se tiene que utilizar un buen diseño y, por tanto, esto incrementa el valor económico. Y a eso es donde vamos a ir. Óptimo análisis económico. Necesitamos llegar a una muy baja resistencia de puesta a tierra. Me dicen, óptima selección de la estratificación. Se hace mejoramiento, tratamiento químico de los suelos utilizando bentonita. Se logra una óptima selección de los electrodos, una vez que veo la estratificación, y la opción de realizar el mantenimiento se hace
gracias a los cuadros estadísticos que se tienen en los diferentes mantenimientos de puesta a tierra. Ahí tenemos, por ejemplo, un análisis, me dice medida de los suelos, necesitas un mínimo $220, una medida de los pozos a tierra, unos $80, una medida de puestas a tierra para la parte de recepción y control, 80, trabajos y obras civiles, 250, ahí fíjate ya tendrías $630 que te va a costar hacer un pozo a tierra. En los trabajos de escritorio vas a tener unos $200 más o menos. Entonces, si unimos, dice, los materiales que vas a utilizar, ven ustedes el conteo más o menos, $462, lo cual hace pues $1,677 que costaría un pozo de tierra técnicamente menor de 5 ohmios. Obviamente, eso está en función de que puedas tener una utilidad de 10%. Por acá también está incluido los gastos administrativos y algunos otros. Y acá el impuesto de ley, que es el 18%. ¿Por qué ponemos el costo total? ¿Por qué? Porque tiene que estar sometido al impuesto de ley. Un poco viendo la parte resumen. Dice un óptimo análisis técnico, te va a dar muy buena resistencia puesta a tierra, pero costo elevado del proyecto. Un análisis medio te va a dar una resistencia de valor medio también y un costo moderado del proyecto. Y un análisis técnico mínimo te va a dar una resistencia de tierra máxima utilizable y el costo bajo del proyecto. Entonces, tú tienes 3 alternativas. ¿Qué cliente estás atendiendo? Por ejemplo, Antamina, pues tú tienes que estar un poquito más arriba del óptimo. Donde la plata no es el problema. Si tú vas a hacer un proyecto, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo conozco y tengo mi casita por Puente Piedra, te vas a Puente Piedra y te vas con este criterio, entonces rebotas. Tienes que irte con este criterio, o digamos en un punto medio. O sea, depende del cliente, depende de la economía para hacer también tu diseño. ¿Eso qué implica? Implica que los 3 casos cumplen la normatividad. O sea, no vaya a ser de que acá le doy a 20 ohmios. ¿Por qué? Porque la norma dice 25 ohmios. Eso dice el Código Nacional. Pero el Código Nacional es el 0 de la calidad. Entonces, no tienes que trabajar con un 0 de calidad. Y ahí tenemos algunas recomendaciones que, pues, son bastante útiles cuando uno va a hacer los trabajos. Léanlo las recomendaciones porque, por ejemplo, acá me dice, la apreciación del estado físico y la eficacia de una puesta a tierra está íntimamente ligada a la resistencia de dispersión, que se obtiene por medida directa teniendo en cuenta la geometría y características del electrodo enterrado. O sea, el mismo electrodo tiene una resistencia. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que también tenemos que tener en cuenta. ¿Preguntas, jóvenes? Profesor, sí, una pregunta. A ver. Y en el caso del tratamiento químico, y si usamos cemento conductivo, ¿cuál sería la diferencia, no? Su profesor ya tiene más o menos 30 años metido en la especialidad. Yo prefiero utilizar un método, o sea, un método y productos que conoces, y no un producto que viene con una publicidad enorme y no has tenido experiencia con esos productos. El cemento conductivo no es otra cosa que abrir una zanja de 30, 40 centímetros bajo piso. Efectivamente, el cemento que vas a utilizar es un cemento muy parecido al cemento con el que se hacen las construcciones. Haces una cama debajo, colocas la jabalina y lo recubres con el mismo cemento.
Y encima, ¿qué vas a poner? Tierra natural, ¿no? Y encima le pones cemento de construcción. He tenido no una, sino varias experiencias, ¿no? Que nosotros agarramos un trabajo, los trabajos que hacemos en los grifos que hemos hecho, los sistemas de aterramiento tienen un costo bastante elevado. ¿Por qué? Porque en los grifos tú tienes que trabajar con menos de 5 ohmios. O sea, la resistencia máxima que tienes que tener es 5 ohmios, pero en diseño y en construcción tú tienes que darle 2.5 o 3 ohmios. Por ahí, como eso tiene una partida de sistema de puesta a tierra, estamos haciendo un grifo y pues se metió la publicidad y pues el que te vende va con su terno, su carro del año, etcétera, y le impacta al dueño, ¿no? Y el dueño revisa la partida y esa partida está más o menos con $15,000 y el otro no, ni siquiera llegaba a 10,000 soles. Entonces, como era tentativo, lo mandó a hacer con todos los pozos con este cemento conductivo. Y el señor aprovechó, o sea, el que hizo el tema de aterramiento aprovechó que teníamos zanjas, o sea, estamos en obra civil todavía, y prácticamente no significó la obra civil nada para él, porque tampoco se comprometió a hacer la capa final. Conclusión. El día que hicimos los protocolos de puesta a tierra, el día que nos entregó, efectivamente, ¿no? Tenía 1.1 ohmio, el otro tenía 1.8, todos menos de 2 ohmios. A los 6 meses ya estábamos más de 10 ohmios. Al año llegamos a 35 ohmios. Y a los 2 años, ni siquiera al año, ahí reventó la cosa, porque Ocinelmin lo inspecciona y nosotros hacíamos el mantenimiento, o sea, teníamos que reportar, hacer los protocolos, firmado y sellado por el ingeniero electricista. Entonces, y ahí ya teníamos 35 ohmios. Y 35 ohmios tener en una fuente, que es a prueba de explosión, donde tienes circuitos electrónicos, donde tienes PLCs, tienes un control electrónico muy sensible, donde la mayor parte de equipos de control trabajan con un UPS, incluso para el UPS también le afecta. Trabajar con 35 ohmios es prácticamente no tener nada de puesta a tierra. Lo llamamos al propietario y le dijimos, mira, cuando él llegó a definir, ¿no? de cambiar nuestro diseño por cemento conductivo, firmamos un acta en el cual él se hacía cargo del sistema de aterramiento. Y ahí le decíamos, ¿no? que el cemento conductivo no está en ningún artículo, en ninguna parte de la IEEE con la cual nosotros trabajamos, no hace mención para nada, pero no deja también, no somos exclusivos en el caso, ¿no? De decir, no, ese no vale, porque como técnicos o como ingenieros no debemos decir eso no vale. ¿Cómo lo agarras al otro lado? Diciéndolo, ¿no? Yo no me hago responsable. Si usted elige por el costo, yo no me hago responsable de ese trabajo, como es natural, ¿no? Entonces llamamos al dueño, sacamos la carta, el acta que levantamos y le dijimos que pues traiga al fabricante y que le solucione el problema, pues. Trajo al fabricante, se fueron a un juicio, demoró 3 años y pues al final quedó ahí. El fabricante fue al juez, le regaló platita y puso salió la resolución que en el tiempo se había deteriorado, que ustedes saben cómo son los jueces, más en nuestro país. Entonces, por lo tanto, yo no podría recomendar el cemento conductivo, porque no tengo la experiencia, no he tenido la experiencia con este producto, ni tampoco he tenido buenos resultados cuando he visto que otros han hecho. Que pones una varilla, le pones cemento abajo y arriba. Igual en San Marcos, ¿no? En San Marcos, cuando ustedes ingresan, ahí al lado derecho del ingreso del edificio de la universidad, han colocado un tablerito que está conectado una varillita, la puesta al suelo, que se llama un sistema Ferragaos.
Y según el expositor que fue una vez a San Marcos, nos comenzó a vender la idea, ¿no? Que los ejes magnéticos de la Tierra hacen que esas varillas formen un campo de tal suerte que crean un campo eléctrico magnético que conectan a los sistemas eléctricos a Tierra, mediante sus fórmulas y todo, ¿no? Entonces yo le dije, ¿no? Tu teoría es un poco incierta porque ni usted mismo está creyendo en lo que nos está explicando. Ahí en el auditorio fue. Y por lo tanto dije, si usted es ingeniero electricista, no, me dijo, soy ingeniero industrial. Entonces, por lo tanto, digo, usted no puede comprometerse a venir y darnos escuelas en lo que ya nosotros conocemos. Y además que su exposición que hizo fue una exposición muy ligera, más que nada comercial. Entonces yo tampoco comparto con el Ferragamos. ¿Por qué? Porque tú vas a lo largo y ancho del país y no vas a encontrar Ferragamos. Le voy a pasar rápidamente unas láminas donde tenemos los diferentes, me parece que le he pasado, pero ahí tenemos, fíjense, los telurómetros antiguos. Ahí tenemos un telurómetro moderno que te permite hacer un montón de cosas. Tiene sus accesorios, fíjense cómo mides la puesta a tierra. Acá está la puesta a tierra, acá está la electrodo de tensión y electrodo de corriente. ¿Cómo mides? Si ya tienes el pozo de tierra, entonces sin desconectar el sistema y con esta disposición mides cuánto está el pozo de tierra. ¿Vale? 75.4. Ahí mides también de todo un sistema diferentes formas de cómo evaluar un sistema de aterramiento. Ya hoy en día ya no se desconecta la puesta a tierra como lo hacíamos antes. Lo que estas láminas ustedes lo tienen, pueden ustedes entrar a la web y bajar los catálogos para que puedan conocer un poco más. Ese es el telurómetro de la facultad. Tiene 4 electrodos y con eso nosotros hemos hecho también unos muy buenos trabajitos, ¿no? Ahí tenemos equipos para, a mí mucho me hubiese gustado que la facultad, siendo San Marcos, una universidad de mucho prestigio, tuviese un equipo de este tipo, ¿no?